Señor y para siempre su misericordia. Vamos a decirle, porque grande, y porque grande es el Señor y para siempre. Porque grande, y porque grande es el Señor y para. Y el ejército de Dios marchando va. El ejército de Dios marchando va. Y el ejército de Dios marchando va contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando va. Y el ejército de Dios marchando está, principado y potestad, marchando va. El Señor está en este lugar. 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 Y para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Y para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Y el Señor está en este lugar. 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 ¿Y para qué? Y para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Y para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para sanar. Y para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Dile por última vez, porque grande es el Señor y para siempre es su misericordia. Y porque grande es el Señor y para. Vamos a decirlo, iglesia. Y porque grande es el Señor. Señor, su misericordia para este lugar. Aleluya. ¿Alguien puede darle el grito de júbilo? Cristo, yo te amo
Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido ese Dios que te ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como Jesús. No sé dónde es, si yo a ti, si no hubiera que me ama en totalidad a ti, rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Aquí estoy en totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómame. Y toda la iglesia dice, vamos, dile, tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, yo aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos, es mi lugar seguro.
y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy para ti. No sé a dónde ir, no sé a dónde ir si no es a ti, Señor. Yo te necesito a ti, solo a ti. Te adoramos, Cristo. ¿Qué tiene tu espíritu que cuando me tocas me haces temblar? Que tu presencia al manifestarse yo tengo que cantar. Es que soy tan pequeño que al mirarte siento que voy a desmayar. Que tiene tu espíritu, no hay aquí en la tierra con quien comparar. No te puedo mirar, no te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán siento que tú ya no estás, pero vengo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, yo lo canto y no te puedo mirar, no te puedo tocar, no ha llegado el... Y hay veces que en mi afán siento que tú ya no estás, pero vengo y te siento. Cuando me tocas con tu Santo Espíritu, yo lo canto y tiemblo. ¿Qué tiene tu espíritu que cuando me tocas me haces temblar? Es que tu presencia al manifestarse tengo que cantar. Vamos a ir a la iglesia. Es que soy tan pequeño que al mirarte siento que voy a desmayar. ¿Qué tiene tu espíritu? Alguien puede levantar sus manos. No hay aquí en la tierra con quien comparar. Vamos, dile. Hay momentos que nos hemos sentido así. No te puedo mirar, no te puedo tocar, no ha llegado el momento, Jesús. Y hay veces que en mi afán siento que tú ya no estás, pero vengo y cuando me tocas con
con tu Santo Espíritu. Lloro, canto y tiemblo. Dile por última vez. No te puedo mirar, no te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán yo siento que tú ya no estás, pero luego vengo a ti y me recuerdas que sigues, Señor. A pesar de mis errores, no sé y no lograré comprender la manera en que nos amas, la manera en que tu Espíritu Santo nos busques, aún fallando una y otra vez. Y sentimos que tú ya no estás, pero cuando venimos a tu presencia, la respuesta eres tú. No te puedo mirar, no te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán siento que tú ya no estás, pero vengo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Alguien puede darle una ofrenda de palmas al que vive por siempre. A través de tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Abra su Biblia, por favor. Abra su Biblia en Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Y dice ahí la palabra de Dios: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Puede sentarse. Tres cosas importantes que la humanidad busca y que todo ser humano, yo creo que en cualquier instante puede andar buscando. Y habla aquí de sabiduría, habla de valentía y habla de riquezas. Tres cosas muy importantes que son muy tentadoras y muy buscadas por el ser humano. Pero la Biblia dice que si alguien se va a alabar, no se debe de alabar o de ensalzar o de alardear por ser sabio, por ser valiente o por tener mucho dinero, sino dice la Biblia que debe alabarse aquel que realmente está buscando entender y conocer a Dios. El tema de esta mañana se llama Busca conocer a Dios.
La pregunta es, ¿qué tanto conozco a Dios? ¿Qué tanto conoce a Dios usted, amigo y hermano de las redes? ¿Qué tanto entiendo a Dios? Y cuando hablamos de entender a Dios, dice uno, pastor, pero eso de entender a Dios como que está un poco complicado, ¿no? Porque ni siquiera lo veo, ni siquiera lo puedo tocar. Entonces, ¿cómo lo voy a entender? Pero sí hay una forma de entender a Dios y sí hay una forma de conocer a Dios a pesar de que no lo podamos ver físicamente y no lo podamos palpar. Pero vamos a analizar esas tres cosas tan importantes que el ser humano busca y que a veces las ponemos en primer lugar en vez de conocer a Dios y de entender a Dios. Y el primer mandamiento todos nos lo sabemos de memoria, ¿no? Y dice, amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas o por sobre todas las cosas. Y no lo sabemos en teoría, pero a veces en la práctica esa es una realidad distante. Porque realmente muchas veces nos puede estar absorbiendo cualquier otra cosa, en vez de que realmente Dios sea la prioridad de nuestras vidas. Y aquí hay tres factores que muchas veces nos quieren robar de ese propósito de que usted y yo busquemos realmente entender y conocer a Dios. Y número uno, habla de la sabiduría. Habla de la sabiduría. Y el apóstol Pablo, hablando acerca de la sabiduría, él menciona algo muy importante allá en Efesios, capítulo 3, versículo 19. Efesios, capítulo 3, versículo 17 al 19. Dice ahí la palabra de Dios en Efesios, capítulo 3, versículo 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y mire el versículo 19 que dice, y de conocer el amor de Cristo. Ponga ahí una pausa, hasta tiene una coma, ¿no? Y de conocer el amor de Cristo, que ¿qué dice la Biblia? Que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y saben, dicen los historiadores bíblicos que el apóstol Pablo por lo menos era un hombre que tenía como unas 5 maestrías o 5 doctorados hablando en cuanto a conocimiento general y de la Biblia, porque el apóstol Pablo fue instruido a los pies de un maestro muy popular y muy conocido en la Biblia que se llamaba Gamaliel. Era un erudito este hombre. Y entonces, si lo hubiera dicho a alguien más, yo diría que se pondría en tela de juicio. Pero lo dijo un hombre que tenía un conocimiento amplio en toda la extensión de la palabra. Y con todo el conocimiento que este hombre tenía, el apóstol Pablo, tanto en lo secular como en lo bíblico o en lo espiritual, el apóstol Pablo llegó al punto de decir, quiero conocer el amor de Cristo, quiero conocer el amor de Dios. Dice, porque está encima de todo conocimiento. Y a veces pudiera ser algo loco, algo inaceptable, porque dice uno, qué de grandioso podría tener el amor de Cristo para el que no lo conoce, ¿no? Y a lo mejor usted y yo nos jactamos en decir que conocemos el amor de Dios, como nos pasa a muchos cristianos. Pero el asunto es también qué tanto lo estamos practicando y qué tanto lo estamos viviendo, ¿no? Porque conocer el amor de Cristo es algo increíble. Y el apóstol Pablo dijo, excede a todo conocimiento. Está por encima de todo el conocimiento. Hoy muchas personas
se levantan el cuello y alardean, ¿verdad? Porque tienen su título colgado en la pared, con una maestría, con un doctorado y quién sabe cuántas cosas más. Pastor, ¿y eso está mal? No está mal. Si usted tiene la oportunidad de prepararse y tener una maestría y un doctorado, está bien. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que a veces el ser humano ha querido entender a Dios a partir de la lógica y de la razón humana. Y ese es un problema que te vas a dar contra la pared. Porque si tú y yo queremos entender a Dios a partir de la lógica y de la razón humana, no se puede. Y por eso los matemáticos se dan de tope contra la pared y los ingenieros que no conocen la Biblia se dan de tope contra la pared, porque las matemáticas de Dios no son igual que las matemáticas de los hombres. ¿Cómo, pastor? Las matemáticas de Dios dice 1 más 1 es 1. ¿A poco, pastor? Sí, en el matrimonio dice, ya no son más 2, dice la Biblia, ahora son 1 más 1 y los dos forman 1. Y eso es algo raro, ¿verdad? Porque no, dice, no me cabe en la razón humana eso. ¿Cómo de que 1 más 1 es 1? Bueno, nada más por poner un ejemplo, ¿verdad? Y así como ese tipo de cosas, si queremos entender a Dios desde la razón y la lógica humana, no lo vamos a entender. Porque la ciencia dice, la ciencia secular dice, ¿verdad? Todo tiene una teoría, y una teoría es algo comprobable. Y con las cuestiones de Dios y con las cuestiones de las cosas sobrenaturales, la ciencia y las teorías se dan de tope, ¿verdad?, contra la pared, porque dice, es que lo que no es comprobable entonces no es real. Y por eso dicen, Dios no es real porque no es comprobable, según ellos. Y entonces aparentemente entre más conocimiento tiene el hombre y entre más sapiencia o sabiduría humana, yo digo que a veces hasta más, perdón la expresión que yo uso, ¿verdad?, hasta más necios se vuelven porque no pueden conocer a Dios. Por eso la palabra de Dios dice, alábese aquel que está conociendo y entendiendo a Dios, no aquel que dice que es muy sabio. Luego más adelante el apóstol Pablo vuelve a escribir en los Corintios casi un capítulo completo tocante a este problema de la sabiduría, allá en primera carta de Corintios capítulo 1 versículo 18, primera carta a los Corintios capítulo 18, dice el versículo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, mire lo que dice el versículo 19: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Diga conmigo, sabiduría del mundo. Habla de la sabiduría del mundo, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, diga conmigo, sabiduría de Dios. O sea que hay sabiduría del mundo y hay sabiduría de Dios. O sea que hay sabiduría espiritual y hay sabiduría secular, ¿no? Pero no voy a entrar en ese tema porque no es el punto, ¿verdad? Ay, pastor, ¿y cómo le hacemos? Ahora pídale revelación al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el punto es que dice la palabra de Dios, dijo el profeta Jeremías, no te alabes por tener mucho conocimiento, no te alabes por tener tanta sapiencia en tu vida, mejor alábate si realmente estás tratando de entender y de conocer a Dios. Sigue diciendo el versículo 21, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Cuál sabiduría está hablando ahí? Que no puede conocer a Dios mediante ¿cuál sabiduría? Mediante la sabiduría del mundo. Sigue diciendo, agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿cómo? Por la locura de la predicación. Y por eso cuando alguien lleva el mensaje de Dios
a una persona, y si esa persona se cree muy culta, muy sabia, muy inteligente, muy conocedora de toda la ciencia, hasta te ve por encima de los hombros, ¿verdad? Y te dice, como no tiene otra cosa de qué hablar y no terminó ni el tercer año de primaria, por eso nada más quiere estar hablando de Cristo, porque es lo más fácil. Aparentemente es lo más fácil, ¿no? Y dice el Señor que a través de esa locura, ¿sí?, le plació a Dios salvar a los creyentes a través de la locura de la predicación de su palabra. Versículo 22. Porque los judíos piden señales. ¿Y sabes quiénes son conocidos en toda la historia de la humanidad como una nación que siempre ha buscado el conocimiento y la sabiduría y la ciencia? ¿Sabe usted? Lo dice la historia y lo dice la Biblia también. ¿Quiénes son? Son los griegos. Por eso cada vez que usted busca un concepto, bueno, ahora lo encontramos en Wikipedia, lo googleamos, ¿verdad? Pero va a encontrar usted la frase antes del concepto, ¿verdad? Cualquier palabra que usted busque, del griego X, del griego y esto, ¿no? Del griego y quiere decir acá, y luego te dice el concepto en español, pero todo del griego, ¿verdad? Porque los griegos buscaban la sabiduría. Y la mayoría de los grandes filósofos, ¿sí?, aparentemente de los filósofos reconocidos, también son griegos porque les encantaba la sabiduría. Versículo 23 de 1 Corintios 1. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y a veces, ¿sabe qué pensamos nosotros, hermano? Pastor, ¿será que para que Dios use mi vida y pueda yo ser un gran predicador, un gran evangelista, un gran maestro, un gran apóstol, un gran profeta de parte de Dios, será que tengo que estudiar mucho? Esto tiene sus pros y sus contras, y no me vaya a malentender, no me vaya a malentender. Ciertamente Dios desea que nos preparemos, y entre más preparación usted tiene y más conocimiento en todas las áreas de su vida, pues eso le va a dar una habilidad especial, ¿verdad? No está diciendo Dios que no nos preparemos y que no estudiemos. Si usted quiere prepararse en el conocimiento secular o en el conocimiento bíblico y espiritual, está bien prepararse. El problema es hacer del conocimiento un Dios. Ese es el problema, tanto en lo secular como en lo espiritual. Porque imagínense, existe la teología. ¿Y cuál es la definición de la teología? Dice, el estudio de Dios y todo acerca de Dios, como si a Dios se le pudiera estudiar como alguna cosa, ¿no? Como algún sapo o alguna rata de experimento, perdón la expresión que uso. Es muy complicado tratar de estudiar a Dios. Por eso creo en lo personal que lejos de estudiarlo, lo mejor sería entenderlo y conocerlo. Pastor, pero quedamos en lo mismo porque no lo veo y no lo toco, pero hay una forma de poder entenderlo y de poder conocerlo. Al rato se las explico. Cuando usted y yo hacemos del conocimiento un Dios, en lo espiritual también nos podemos llegar a empujar y pensar, ¿verdad?, que como somos grandes conocedores y grandes eruditos de la palabra de Dios y de los misterios de Dios, entonces ya estamos hasta por encima de Dios, ¿no? Y la Biblia dice, el conocimiento envanece. Nos podemos envanecer, ¿no? Y hasta nos podemos envanecer de haber estudiado a Dios y conocer todo el estudio de Dios sin ni siquiera conocer a Dios verdaderamente como Él es. Ese es el peligro de lo que está hablando el apóstol Pablo a estos hombrecitos, ¿verdad?, que se habían convertido, que eran griegos, que se habían convertido al evangelio, pero seguían luchando con la corriente filosófica de que
Hay cosas más importantes, ¿no? Y el apóstol Pablo los ubica. Para servir a Dios, obvio, qué bueno que te prepares y te puedes preparar todo lo que usted quiera, pero tampoco no es requisito fundamental, porque si usted dispone su corazón, Dios puede usar a cualquier persona cuando dispone su ser. ¿Sí? Y vean lo que dice la Biblia, versículo 27 de 1 de Corintios, sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios. Y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por nosotros, por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, el que quiera envanecerse o el que quiera exaltarse o alabarse, dice la palabra de Dios, gloríese en el Señor, gloríese en Cristo, toda la gloria sea para Él. Y esto como que parece un enredo, ¿no? Pero llega el punto, en resumidas palabras, dice el Señor, ¿sabes? Dios puede usar a un necio según la óptica de los hombres. Porque el hombre es el que pone las etiquetas, dice, ese es un necio, ese es un neófito, ese es un inexperto, ese es una frase más pesada que decimos a veces, ¿no? Sobre todo los tabasqueños, ese es un burro. Pero dice el Señor que Dios puede usar a ese necio, puede usar a ese débil, puede usar a ese analfabeta, perdón la expresión. ¿A poco, pastor? Lo dice la Biblia. Y te puede dar una cátedra acerca de ese Dios tan maravilloso, porque a lo mejor no lo ha estudiado tanto, pero se ha ocupado en tratar de entenderlo y de conocerlo. Y son cosas que uno dice, ¿cómo es posible eso, pastor? Bueno, ahí te lo dejo de tarea, ¿verdad? Solamente te cuento la historia. Balaam, que se creía un profeta de Dios, dice, pues aquel que conoce mucho de lo espiritual y tiene visiones y tiene revelaciones y cuantas cosas. Y era tan espiritual, ¿verdad?, que Dios tuvo que usar una burra para que le hablara a él, porque era tan necio que no estaba entendiendo. Entonces ahí nada más para que usted lo analice. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni tampoco miremos por encima de los hombros, a otras personas, cuando aparentemente alguien tiene un nivel académico por encima de los demás. Delante de Dios todos estamos iguales, punto. No se alabe el sabio en su valentía. Y aquí habla acerca de valentía, pero ¿de cuál valentía? Yo podría decir, de una valentía falsa, no de la valentía verdadera. Porque ¿sabe cuál es esa valentía que la Biblia nos enseña? Dice, solo los valientes arrebatan el reino, dice la palabra de Dios. Y está buscando valientes que arrebaten el reino. No, pero la valentía de la que está hablando Jeremías y que dice que no nos debemos ensalzar, es aquella valentía como aquellas personas que usan de arrogancia y de soberbia para poder aplastar a otros, para poder avasallar a otros. Habla de aquella arrogancia de un esposo, ¿verdad?, que usa esa arrogancia para lastimar a su esposa, para hacerle infiel. Y el hombre se levanta el cuello y dice, ¿verdad?, si no tienes 10 mujeres, no eres valiente. No sé si hay aquí, espero que no, y allá de los que me están viendo yo no sé, ¿verdad? Pero si a veces si con una no podemos, hermano, ¿para qué quiere 10 dolores de cabezas? ¿Para qué le buscas 3 patas al gato teniendo 4? Si con una suegra no podemos, imagínense con 10. Padre Santo, eso sería una locura, ¿no? La falsa valentía, dice el hombre, tengo que tener 2 o 3
caguama para que yo me arme de valor, ¿verdad? O tengo que estar drogado para que yo me arme de valor y entonces yo haga esto, haga aquello o haga allá y llegue a maltratar a la esposa y a los hijos. Esa no es de la valentía que habla el Señor. De la valentía que habla el Señor es tener humildad y sencillez de corazón. Y tener el valor para renunciar a todo aquello que lejos de acercarte a Dios y que lejos de que te permita conocer a Dios y de entender a Dios, te está alejando totalmente de Dios. De esa valentía habla la palabra de Dios. De ser valiente para renunciar a lo que te molesta, a lo que te estorba, a lo que está arruinando tu matrimonio, a lo que está arruinando tu familia. De eso habla el Señor. De ser valientes, tomar una decisión radical. ¿Qué está destruyendo tu matrimonio y tu familia? Tienes que ser valiente para renunciar a eso. Pero eso no queremos, ¿verdad? Muchos decimos que el pecado es sabroso, pastor, ¿cómo voy a renunciar a ello? Pero de eso es lo que habla la Biblia, de ser valientes, ¿sí? De ser valiente para controlar tu temperamento y no ser iracundo y no ser violento en tu hogar, en tu casa, con tus hijos. El papá Juan Camaney, ¿verdad? Dice, aquí mis chicharrones truenan y aquí se hace lo que yo digo y como yo digo. Y es famosa esa frase en su mente, ¿verdad? Y si me equivoco vuelvo a mandar. Nunca acepta su error. Y los hijos, en vez de respetarlo, ¿verdad?, le hacen caso, pero porque le tienen miedo. Dice, ay, llegó el diablo, ¿verdad? Ya vamos a ponernos en cintura, Ni siquiera dice, llegó papá, no. Llegó el diablo. Porque es tan iracundo, tan violento, tan grosero, no tiene nada de amor ni tolerancia con los hijos. De eso es lo que está diciendo Jeremías. No te alabes en esa valentía, alábate en conocer a Dios y en entenderlo. Número 3, no se alabe el rico en su riqueza. Pastor, ¿y hay algún problema entonces con ser rico y tener dinero? No, la Biblia lo enseña. La Biblia lo enseña. El problema no es tener mucho dinero. Y aquí lo menciona la Biblia allá te lo vamos a leer en la primera carta de Timoteo. Primera carta de Timoteo, capítulo 6. Primera carta de Timoteo, capítulo 6. Versículo 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahí está la clave, versículo 10. La respuesta a la gran pregunta que nos hacemos. Pastor, ¿hay problema en hacer proyectos, empresas, negocios para tener dinero? No hay problema en eso. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando hacemos del dinero un Dios y ponemos a Mamón como el primer lugar. Pastor, ¿y quién es ese? Es el nombre griego que le dan al Dios del dinero, Mamón. Aquí en Tabaco lo usamos para otra cosa, que es una frase grosera, pero pido perdón, no estoy diciendo eso. Estamos hablando en griego ahorita, ¿sí? Cuando hacemos del dinero un Dios, entonces ese es el problema. Dice versículo 10 de 1 Timoteo 6, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El problema no es tener el dinero, el problema es con qué propósito, con qué objetivo usted va a usar el dinero y si lo va a usar bien. Y entonces la Biblia advierte, el profeta Jeremías dice, no te alabes, no te levantes el cuello ni alardees, ¿verdad?, en decir que eres un magnate del mundo. Y han sucedido algunos eventos históricos a lo largo de la humanidad
Hay uno que fue muy famoso, el naufragio, ¿no? del Titanic, muy famoso allá por 1912. Y entonces esa embarcación, esa nave, era una de las más sofisticadas en ese momento, de las más sofisticadas. Y al grado que el fabricante de esa nave dijo, ni Dios va a poder hundir esta nave, ¿no? Porque según estaba tan altamente especializada y construida, que nada lo podía hundir, ¿no? Y en esa embarcación, en el nivel de arriba, en la planta de arriba, porque tenía 3 niveles, iban gentes pudientes de todo el mundo, los magnates de todo el mundo, aquellos que dormían sobre camas de dinero. Y cuando la embarcación chocó con el iceberg y entonces se empezó a hundir, aquellos magnates le decían a los capitanes, hey, te pago, pero dame una canoa, dame una lancha, me quiero salvar. Y los encargados de las lanchas, ok, pásalo para acá, no. Pero cuando el caos se alborotó y el miedo y todo se descontroló, le tiraron el dinero en la cara a los magnates y dijeron, vean lo que hagan, como le dijo el Señor a Job, escapa por tu vida, ¿verdad? Porque ya no puedo. Aquí no se compra la salvación ni la vida con dinero. Y entonces todos empezaron alocados a tratar de subirse a las canoas. ¿Por qué? Porque le estaban dando prioridad a las mujeres y a los niños. Y ahí el dinero no sirvió para nada. Y muchos magnates murieron en ese lugar. Y la más actual, pues también ya la vimos por las noticias, ¿no? De aquellos magnates que bajaron en el submarino, según hasta el fondo de no sé dónde. Y con todo y su dinero, lamentablemente no pudieron salvar sus vidas. Entonces, algunos dicen, no, pastor, es que con dinero baila el perro en donde sea, pero hay momentos donde el perro no puede bailar. Y cuando el Titanic, el perro no pudo bailar, se ahogó el perro. Entonces, hay quienes dicen, no, con dinero, ¿verdad? Traigo al médico, el mejor médico del mundo, y salvo a mi pariente. Pero cuando la medicina llega a su límite y no se puede hacer nada, ni con todo el dinero del mundo vas a salvar a tu pariente. ¿Por qué? Porque el dinero muchas veces nos crea en nosotros un espíritu de autosuficiencia. ¿Y cuál es la autosuficiencia? El hecho de pensar y decir, pues lo tengo todo, no necesito a Dios. Pero ¿sabe? La salvación no se compra con dinero. ¿Sabe por qué? Porque esa salvación tiene un costo muy alto. No hay dinero sobre la faz de la tierra que pueda comprar la salvación de un hombre, que pueda conseguir el perdón de una persona, perdonar su alma. No hay dinero, porque es un costo invaluable. Ni con todo el dinero del mundo podemos comprar la salvación, ni la nuestra ni la de nadie. ¿Sabe? Porque ¿cuál es el precio de nuestra salvación? ¿Sabe cuál es el precio de cada ser humano? Es la sangre de Cristo. Dale un aplauso, ¿verdad? Por precio hemos sido comprados, dice la palabra, con la sangre preciosa de Jesucristo. Cuando nosotros entendemos eso, hermano, y nuestro espíritu lo asimila, entonces usted y yo ya no vamos a tener problema con el dinero, ni con diezmar, ni con ofrendar, ni con ayudar al necesitado, ni apoyar al indigente. Y bueno, sembrar para el reino, porque entendemos bien el propósito del dinero. No se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su valentía, no se alabe el rico en sus riquezas. Alábese en esto el que hubiere de alabarse, en conocerme y en entenderme. Hay un hombre muy popular en la Biblia que se llama Job.
muy popular, y creo que fue uno de los hombres, puedo decirlo, que fue de los que más sufrió en la Biblia, porque le llovió sobre mojado. Le pasó una situación muy terrible que ya muchos saben. Pero mire cuál fue la frase de Job al final de su día, después de tanto sufrimiento. Job, capítulo 42, versículo 5, precisamente en el último capítulo de la historia de su vida. Job 42, 5. Declaró esto Job y dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hace muchos años cantábamos ese canto. Ya ese es de los veteranos, de los veteranos de 25 y más en el Señor. Y decía ese canto: conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, mas ahora mis ojos te ven. Y ya no me acuerdo de lo demás, pero casi el 75% la canté. Llegó el punto de decir Job: Señor, te conocía yo, pero muy lejos. Había oído de ti, pero estaba yo muy lejos de conocerte. Y ahora, Señor, después de todo lo que he sufrido, después de haber perdido a mi familia, después de haber perdido mis propiedades, después de enfermarme y quedarme ahí expensas de ti, Señor, y que hasta el último momento Él dijo: yo sé que mi Redentor vive. ¿Sabe qué estaba diciendo Job? Señor, hay un Dios que me está viendo en medio del sufrimiento y no me abandona. Dale gloria a Dios. Con esa mentalidad cruzó su fatalidad, y al final de los días difíciles Él dijo: Señor, ahora te conozco más. Es increíble, ¿no? De que uno dice: pastor, pero ¿cómo es posible de que podemos conocer más a Dios después de un sufrimiento, de un dolor, de una calamidad? Por eso la Biblia dice en Romanos 8, ¿verdad? Todas las cosas que le pasan a los que amamos su nombre nos ayuda para bien. Entonces Job decía yo que te conocía, Dios, pero en realidad no te conocía bien, y ahora entré a otro nivel de relación contigo. ¿Sabe, hermano, hermana, amigo que me escucha a través de la red? Dios quiere llevarte a otro nivel de intimidad con Él y de conocimiento con Él. Nunca nos conformemos. Termino con Filipenses capítulo 3, versículo 10. Filipenses capítulo 3, versículo 10. El apóstol Pablo, escribiendo igual a los filipenses, digo el apóstol Pablo: a fin de conocerle y del poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Sabe cuál es esta declaración que está haciendo el apóstol Pablo? En palabras llanas está diciendo el apóstol Pablo: Señor, quiero conocerte más. Ese hombre, imagínense usted diciendo: Señor, quiero conocerte más. Usted lee toda la vida del apóstol Pablo, las 13 cartas que él escribió, que componen
la mayor parte del Nuevo Testamento, las revelaciones que tuvo. Se le apareció el Señor en camino yendo a Damasco. Lo vio cara a cara, escuchó su voz. Y que venga a decir ahorita: Señor, quiero conocerte más. ¿Qué nos lleva a pensar? Pastor, Pablo está alucinando, ¿verdad? Está diciendo una mentira ahí. No, hermano, ¿sabes qué está diciendo? ¿Sabe qué está diciendo? Te está diciendo: no te conformes, ni creas que ya conoces a Dios a la perfección, sino que todos los días tenemos la oportunidad de estar conociendo a Dios. Y él decía: quiero conocerte más. Y nosotros a veces lo cantamos, ¿no? Quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús. Pero la pregunta que muchos nos estamos haciendo, pastor: ¿y cómo trato de entender a Dios? Si es muy difícil. Si no entiendo ni a mi mujer, ¿cómo voy a entender a Dios, pastor? Bueno, esa es otra cosa. Pero la forma en que podemos entender a Dios es conociendo su palabra. Conociendo su palabra, leyendo la Biblia, vamos a poder entender, porque aquí está expreso su forma de pensar, su forma de ser, su forma de actuar, su forma de proceder, todo lo que Él quiere y demanda de cada uno de nosotros. Así lo entiendo, pastor. Bueno, es una sugerencia que yo te estoy dando. El apóstol Pablo dijo: a fin de conocer el amor de Dios, porque excede a todo conocimiento. Te voy a dar un ejemplo nada más. Si yo le hago la pregunta a usted: ¿cuántos conocen el amor de Cristo? Todos vamos a levantar la mano. Pero vamos a verlo en la práctica. ¿Y por qué Pablo dijo: quiero conocer más el amor de Dios? Porque está por encima del conocimiento. Es algo a veces que como que parece que no hay profundidad para entender el amor de Dios, y en realidad no, porque es algo tan alto, algo tan profundo, algo tan ancho, que no hay cabeza humana que lo pueda entender quizás en totalidad, pero estamos en ese proceso de entenderlo mejor. Cuando el Señor Jesús lo entrega a su mejor amigo, ya lo leyó en la Biblia, ¿verdad? Lo vendió por unas monedas, y ahí da un reflejo de ese amor. ¿Cómo practicaría usted su amor si su mejor amigo le vende por unas monedas y le traiciona? Hermanito querido, hermanita, ¿cómo actuaría usted? Yo lo ahorco, pastor, yo la ahorco. Yo le pido al Señor que mande fuego del cielo y que la queme, ¿verdad? Y llega Judas, y el Señor ya sabía que lo había vendido, lo había traicionado, y le dice a Judas, en esa dimensión del concepto de amor de Dios, le dice: amigo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Usted le diría: amiga, ya sé que me traicionaste, ya sé que me vendiste, lo que vas a hacer, hazlo pronto, amiga, yo te sigo amando. Ajá. Eso es lo que dice. Eso no me cabe en la cabeza. No nos cabe en la cabeza. No lo podemos entender, no lo podemos asimilar, porque no se asimila con el razonamiento humano. Tiene que bajar a tu espíritu y ser revelado en tu espíritu, para que usted pueda practicar el amor en esa dimensión y perdonar y soltar, y la cosa como que no pasó nada. No pasó. Yo renuncio al cristianismo. El que no ama a su hermano no puede ir al cielo. Así que el apóstol Pablo dijo: vamos a conocerle más. No te alabes en tu sabiduría, no te alabes en tu valentía, no te alabes por cuánto dinero tienes o por cuántos logros tienes. Alábate mejor en tratar de entender y de conocer mejor a Dios cada día. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor
que nos ayude a conocerlo y a entenderlo mejor a través de su palabra. Amén. Padre, te damos gracias en esta